Libro de Génesis, capítulo 6, versículo 9. Dice la palabra del Señor. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé, y engendró Noé 3 hijos, a Sem, Cam y Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos, la longitud del arca de 50 codos, su anchura, y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado. Y le harás piso abajo, segundo y tercero. Y aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo, y macho y hembra será. Vamos a dejar hasta aquí esta palabra de Dios. Vamos a leer ya, para terminar esta lectura, el último versículo, que es el versículo 22, donde dice: y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Esta es la lectura en esta mañana, para dar inicio a la reflexión del día de hoy sobre la familia de Noé. Una familia la cual la palabra de Dios nos enseña cosas maravillosas. Noé fue un hombre justo delante de Dios. Noé fue un hombre que halló gracia delante de Dios. Este hombre, el cual Dios escogió para construir el arca. El arca donde iba el Señor a salvar precisamente a la familia de Noé, a toda su familia. El arca donde Dios también iba a salvar a las especies de los animales, 2 por cada especie. Y Noé, este hombre, el cual halló gracia delante de los ojos de Dios, un varón justo. Dice la palabra de Dios que en ese entonces la tierra estaba corrompida, estaba llena de violencia, y que toda carne se había corrompido y su camino sobre la tierra, dice la palabra de Dios. Noé estaba viviendo en una generación donde la generación era perversa, donde la generación estaba llena de maldad, estaba corrompida, donde la generación estaba depravada. La palabra de Dios dice de que era tanta la corrupción que había en la humanidad, de que los hombres se habían desviado de la verdad, todos les habían dado la espalda a Dios, y había mucha maldad, había traición, odio, asesinatos. Bueno, y eso nos da a entender de que nosotros hoy en día estamos viviendo prácticamente una situación similar a la que está viviendo Noé, porque hoy en día la tierra está corrompida. Hoy en día el hombre a lo malo le llama bueno, y a lo bueno le llama malo. El hombre se ha dejado engañar por el enemigo, y el enemigo ha venido a cambiar lo natural por lo que no es natural, y el hombre ha seguido tras esa mentira, y a todo lo que el enemigo le diga haga, el hombre hace, y se ha dejado cautivar por el enemigo. Y hoy en día
El hombre que no conoce a Dios se deja llevar por estas mentiras y el mundo está corrompido. La tierra está corrompida. Vemos cómo en las noticias salen noticias de que el hijo le quitó la vida a su padre, el padre le quitó la vida a su hijo, viceversa. El padre abandona a su esposa, a sus hijos para irse con otra. Y así es el pan de cada día. Todos los días hay maldad, violencia, niños violados, hombres que le quitan la vida a otros hombres, otras personas, guerras, bueno, en fin, tantas cosas que se ven a diario en las noticias, que hasta hoy en día hay muchas personas que ya no les gusta ver noticias, porque dicen que todo lo que aparece en las televisiones son noticias malas, noticias negativas, y eso afecta a la mente del ser humano, porque una persona que se sienta a ver esas noticias se pone triste. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado muchas veces de que estoy en mi casa viendo noticias y al ver una noticia de esas mi corazón se llena de tristeza, de indignación, y a veces nos preguntamos, pero ¿por qué tanta maldad? ¿Por qué hay personas tan malas? ¿Por qué hay personas que siempre están tras el mal, buscando hacer el daño a las demás personas? Y pareciera que estamos viviendo en un mundo donde la justicia no es suficiente, en un mundo donde hay injusticia. Y ese es precisamente el entorno que Noé estaba viviendo en su época, donde las personas se habían corrompido, donde todos estaban hacia lo malo, todos le habían dado la espalda a Dios. Ese era el entorno donde Noé estaba viviendo, quizás no con la tecnología que nosotros tenemos hoy en día, pero también era una sociedad corrompida. Pero en medio de esa sociedad corrompida en la cual Noé estaba viviendo, vemos de que la palabra de Dios resalta a esta familia, la familia de Noé. No conocemos el nombre de la esposa de Noé, pero Noé tenía a su esposa. Noé también había engendrado a 3 hijos, a Sem, Cam y Jafet, los cuales también tenían ya sus esposas, estaban casados ya. Así que era una familia de 8 personas. Y esta familia halló gracia delante de Dios. Y gracias a que Noé fue un varón justo, Dios lo escogió para una misión muy importante. Nada más y nada menos que construir el arca. Qué hermoso es que nosotros podamos hallar gracia delante de Dios en medio de una generación perversa y malvada. Es un privilegio para nosotros ser llamados hijos de Dios en medio de un mundo que cada día va de mal en peor. Así como Noé, nosotros debemos preocuparnos por andar perfecta y sabiamente y justamente delante de Dios. No que seamos perfectos en todo, pero recordemos que nosotros andamos en el camino de la perfección y cada día debemos ser mejores. Por eso la historia de Noé y su familia nos invita en esta mañana a que nosotros nos preocupemos por ser una familia ejemplar en medio de tanta maldad. De que nuestra familia sea una familia diferente, de que nuestra familia sea una familia donde el mundo pueda ver de que Cristo verdaderamente habita en nosotros. Porque hoy en día muchos hogares, muchas familias, día tras día andan en peleas, en discusiones, en pleitos, en celos, en iras, contiendas, borracheras, en divorcios, en separaciones, en traiciones, en infidelidad. Ese es el pan de cada día en los hogares, hogares que no tienen a Dios. Pero lamentablemente, hoy por hoy, en muchos hogares cristianos también está sucediendo estos fenómenos, o más bien están llegando estas situaciones difíciles,
a estos hogares donde, si no se le da un buen manejo, puede llegar a destruir al hogar. Pero ¿cómo nosotros podemos llegar a ser luz en medio de las tinieblas? Porque precisamente eso era lo que Noé hacía con su familia. Noé resplandecía en medio de una generación perversa. Noé era luz en medio de las tinieblas, ya que Noé fue hallado perfecto en sus generaciones. Era un varón justo y perfecto, dice la palabra de Dios. Noé era un hombre que marcaba la diferencia. Noé era un hombre que había decidido serle fiel a Dios. Noé era un hombre que había decidido con su familia no mezclarse con las tradiciones ni las costumbres de la sociedad en ese entonces, sino que ellos decidieron vivir para Dios y serles fieles a Dios. Quizás Noé muchas veces recibió ofertas de sus amigos, de sus conocidos, de sus vecinos, hasta de sus propios familiares. Recibió ofertas de ir a hacer lo malo, de ir a hacer algún negocio torcido, de ir a quitarle la vida a alguien, de hacer cosas desagradables ante los ojos de Dios. Pero Noé rechazó todas esas ofertas. Noé se paró firme en la raya con su familia y ellos decidieron agradar a Dios. Y eso es lo que nosotros debemos hacer hoy en día. Así el enemigo nos presente ofertas, así el enemigo nos presente de pronto cosas bonitas, hablando entre comillas, cosas agradables para aquí en el mundo. Pero nosotros debemos, ante cualquier tentación del enemigo, ante cualquier oferta del enemigo, permanecer firmes. Debemos pararnos firmes en la brecha, en la línea, y decir: yo he decidido seguir a Cristo. Yo he decidido servirle a mi Dios por encima de todas las cosas. Y aunque el enemigo venga como ríos, como dice la canción, yo estaré firme delante de Dios. No daré mi brazo a torcer. Aunque el mundo se corrompa cada día más, aunque la maldad cada día más aumente, aunque cada día el amor se vaya acabando, yo he decidido permanecer en Cristo, porque es la única manera que nosotros podemos hallar salvación para nuestra vida y para nuestra familia. Ya que la actitud de Noé, la forma en que Noé vivió su vida, le trajo una recompensa muy grande para él y para su familia, ya que gracias a su manera de vivir, gracias a que él era un varón justo y perfecto delante de Dios, fue escogido por Dios para construir el arca, y en el cual se iba a salvar su familia. Esto le trajo a Noé una recompensa muy grande, una bendición muy grande, que era la salvación para su familia, ya que toda la raza humana que existía en ese momento, todos los seres humanos, iban a ser destruidos a causa del juicio de Dios, a causa de la ira de Dios, porque ya Dios no soportaba tanta maldad. Qué bendición que nosotros en esta mañana podamos recordar que nosotros hemos sido escogidos, así como Noé. Nosotros también hemos sido escogidos. Tú y tu familia, tu hogar, ha sido escogidos para cumplir una misión importante aquí en la tierra, porque Dios ha hallado gracia en tu familia. Dios ha hallado gracia en ti, padre de familia. Dios ha hallado gracia en ti, madre de familia. Dios ha hallado gracia en ti, joven, que me estás escuchando en esta mañana. Dios te ha escogido para que cumplas una misión aquí en este mundo que está corrompido. Y la misión de Noé era construir el arca. Y la misión que Dios nos ha dado a nosotros es predicar el evangelio, que es el arca de la salvación hoy en día para el ser humano. Dios te ha escogido y me ha escogido a mí para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para que nosotros seamos pregoneros de este evangelio en este mundo perverso. Nuestra misión es predicar, solamente es predicar. De lo demás se encarga Dios, porque Dios es el que convence al ser humano de pecado
y Dios es el que decide a quién salvar y a quién no. Nosotros solamente nos corresponde predicar, así como Noé hizo lo que Dios le mandó. Dios le mandó a Noé construir el arca. Dios le dijo a Noé: Noé, constrúyate el arca, hazla de madera de gofer, hazla de estas medidas. Solamente encárguese de construirla, que yo me encargo de hacer el resto. Noé obedeció al Señor, así como leímos en el último versículo 22 del capítulo 6 de Génesis. Dice: y lo hizo así Noé, y lo hizo conforme a todo lo que Dios le mandó, ni más ni menos. Así hizo Noé, obedeció al Señor, y así debemos hacer nosotros también. Si el Señor dice que Él nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó, entonces nosotros debemos obedecerle al Señor y debemos proclamar las buenas nuevas de salvación. Que a través de nuestro ejemplo, con nuestra familia, nosotros podamos ser esa luz allá en el barrio, allá en la cuadra donde tú vives, con tu vecino, con tu vecina, que tú puedas ser luz. Porque a veces nosotros pensamos de que predicar el evangelio es salir por las calles y repartir un tratado y predicarle a alguien por medio de un parlante. No es solamente eso es una parte. Pero hay una parte muy importante, la cual de pronto no le ponemos mucho cuidado hoy en día, y es que nosotros podemos evangelizar también a través de nuestro ejemplo, a través de la manera en que nosotros vivimos en nuestra casa. Porque de nada le sirve a ustedes salir a predicar en las calles con un parlante y decir: Cristo te ama, Cristo te quiere salvar, y llegar a la casa cuando tu casa es una casa donde hay gritos, donde hay pleitos, donde no se vive en comunión, donde no se vive en armonía. ¿Qué ejemplo le estás dando a la sociedad? ¿Qué ejemplo le estás dando a tus vecinos, a tus amigos? El ejemplo, como dice el dicho, el ejemplo empieza en casa. Ahí es donde nosotros debemos empezar a cumplir lo que el Señor nos ha mandado, a obedecerle, predicando el evangelio. Predicando el evangelio a través de nuestro ejemplo. Porque el ejemplo muchas veces habla más que 1000 palabras. Si una persona ve que tu hogar es un hogar bendecido, si tu vecino, por ejemplo, que vive a tu lado, se da cuenta de que en tu hogar hay armonía, hay paz, hay respeto, que en tu hogar está la bendición de Dios, que todo lo que haces prosperas, de que tus hijos son obedientes, de que vas a la iglesia, y que tu vecino ve eso en tu hogar, yo creo que a tu vecino, sin necesidad de que tú le digas nada, él va a decir: yo quiero que mi hogar sea como el hogar de mi vecino. ¿Cuánto quisiera yo tener mi hogar así como el de mi vecino? Y vas a sembrar esa inquietud, esa duda en tu vecino, en tu vecindad, en tu barrio, sin necesidad de decir una sola palabra. Solamente con tu ejemplo, con tu manera de vivir, estás predicando el evangelio. Estás anunciando la obra de Cristo en tu hogar, en tu familia. Y muchos son los que van a querer ser igual a usted. Y muchos van a acercarse y decir: vecino, ¿a qué iglesia vas? ¿Dónde te congregas? ¿Por qué no me invitas? Muchos son los que van a decir: yo quiero ir allá donde tú vas, porque yo quiero que mi familia sea como la tuya. Porque estoy cansado de que en mi familia hayan pleitos, que en mi familia todo es gritería, borrachera. Estoy cansado, estoy cansada. Y muchos son los que van a llegar a pedirte un consejo. Muchos son los que van a llegar a pedirte una oración, o que los visite, o que los invite a la iglesia, solamente con tu ejemplo. Eso es lo que Dios nos ha mandado a hacer en este día, en este mundo. Nos ha mandado a ser ejemplo en medio de las tinieblas, ejemplo en medio de una sociedad que cada día va de mal en peor. Nos ha mandado a ser luz en medio de la oscuridad. Y yo me pregunto en esta mañana, y te pregunto a ti también: ¿estamos siendo ese ejemplo a la sociedad? ¿Estamos marcando la diferencia con nuestra familia? ¿Estamos predicando a través de nuestro ejemplo, así como lo hizo Noé? Noé se apartó de la maldad.
Noé y su familia se apartaron de esa sociedad corrompida y ellos decidieron ser diferentes. Ellos decidieron agradar a Dios. Y aunque muchos de pronto se burlaron de ellos cuando estaban construyendo el arca, muchos de pronto se burlaban y decían: Noé, estás loco. ¿Cómo se te ocurre construir un arca en medio de un desierto donde no hay río, donde no hay playa? Estás loco, Noé. Muchos de pronto te van a criticar. Muchos de pronto se van a burlar, te van a decir Jesús solo. Te van a decir, bueno, aleluya, en fin, todos esos términos que utilizan para despreciar a los que hemos decidido ser diferentes. Pero a pesar de que muchas veces la sociedad se burle, la sociedad nos tache de evangélicos locos, de que nos digan tantas cosas, sin embargo, debemos permanecer siempre firmes, así como lo hizo Noé. Noé, a pesar de que duró muchos años construyendo el arca, él nunca dio su brazo a torcer. Él permaneció firme construyendo el arca día tras día, noche tras noche, con sus familiares, con su esposa, con sus hijos, con sus nueras. Día tras día iban edificando esa arca, colocando tabla tras tabla, madera tras madera, calafateando, martillando, aserrando, pintando, yendo al bosque a traer la leña. Día tras día, noche tras noche, iba Noé con su familia construyendo el arca. Y así debemos nosotros, todos los días, día tras día, noche tras noche, perseverando en este camino, caminando por esta senda que nos lleva a la vida eterna. Que día tras día nosotros también vayamos construyendo esa arca para nuestra familia. Que día tras día nosotros construyamos el arca a través de la oración, a través de la palabra, a través de la asistencia a la iglesia, a través de nuestro testimonio. Nosotros vamos construyendo esa arca para nuestra familia, a través de la comunión con los hermanos en la iglesia, a través del respeto, a través de la armonía. Todos estos consejos o todas estas actitudes que nosotros podamos tomar frente a una generación perversa son las que nos ayudarán a nosotros a perseverar y a seguir adelante, y que cuando llegue ese día del gran juicio, ese día cuando el Señor venga por su iglesia, así como Noé entró con su familia al arca cuando estuvo terminada y el Señor cerró la puerta, Noé estuvo seguro con su familia. Noé estuvo seguro con su esposa, con sus hijos, con sus nueras. Y Noé pudo ver el resultado de tanto esfuerzo. Noé pudo ver con sus ojos el resultado de tanto sacrificio, de tantas noches en vela, de tantos días trabajando, porque fueron años construyendo el arca. Y por fin Noé pudo ver a su familia dentro del arca. Y quizás Noé miraba por la ventana a todos aquellos que se burlaban de él, todos aquellos que le decían que estaba loco, todos aquellos que le decían que le faltaba un tornillo, todos los que de pronto lo despreciaron, los que se alejaron, mirando por la ventana y les rogaban a Noé diciendo: Noé, ábrenos la puerta, por favor, no nos dejes morir. Pero ya Dios había cerrado la puerta. Algún día tú y tu familia vamos a estar arriba, gozándonos con el Señor. Cuando escuchemos la final trompeta y el Señor venga a llevarnos, qué bueno sería que cada uno de nosotros podamos irnos con nuestra familia. Que el padre, la madre, los hijos, las nueras, los yernos, los primos, todos juntos podamos volar al cielo y encontrarnos con el Señor, y que nosotros en ese día podamos decir: valió la pena el esfuerzo,
valió la pena el sacrificio en medio de este mundo, valió la pena serle fiel a Dios, y que nosotros podamos mirar hacia abajo aquí la tierra y ver a todas esas personas que se burlaron, que nos tiraron la puerta por la cara, todos aquellos que algún día de pronto difamaron del Evangelio, y poder ver de que ellos se darán cuenta de que nosotros no estábamos locos, de que nosotros sí verdaderamente teníamos la razón. Algún día sonará la final trompeta y la palabra de Dios nos enseña en esta mañana que nosotros debemos vivir como vivió Noé con su familia, varón justo y perfecto delante de Dios, para poder nosotros entrar al arca de la salvación, poder nosotros entrar a ese lugar celestial que es el cielo. Y que cuando pase el diluvio y cuando pase esa gran tribulación aquí en el mundo, nosotros vamos a estar seguros allá en el cielo, gozándonos con el Señor, con nuestra familia. Ese es el mensaje en esta mañana. Que tú y tu familia sean una familia ejemplar, que tú y tu familia sean una familia la cual sea salva. Qué bueno sería de que todo el núcleo familiar podamos estar seguros de que somos salvos. Y de pronto alguien en esta mañana dirá, bueno, yo soy cristiano, pero mi esposa todavía no es cristiana. O de pronto habrá una mujer diciendo, yo soy cristiana, pero aún mi esposo no ha querido recibir al Señor. Habrán padres orando por sus hijos porque son hijos que todavía están en el mundo. O habrán hijos también clamando por sus padres porque sus padres no han querido entregarle la vida al Señor. Pero qué bueno en esta mañana que nosotros tenemos al Dios que salva familias. Porque el Señor le dio la promesa a un hombre un día y le dijo, cree en el Señor y serás salvos, tú y tu familia. Y yo creo que esa promesa está vigente hoy en día para todos los que hemos creído en el Señor. Si tú crees que Dios te ha salvado, Dios también puede salvar tu familia, porque para Él no hay nada imposible. Dios puede sacarlos allá donde se encuentran. Dios puede sacar a ese esposo de la cantina. Dios puede sacar a ese hijo de las drogas, de la prostitución. Dios puede sacar a ese familiar de la mentira, del pecado, y traerlo a esta arca de la salvación. Porque Dios ha prometido salvar a nuestras familias y nosotros debemos dar la pelea por nuestra familia. Nosotros debemos dar la batalla por nuestra familia. Y recordemos que el mayor o la mejor manera para nosotros evangelizar a nuestras familias a través de nuestro ejemplo, de cómo tú vives delante de ellos, porque así como tú vives delante de ellos, ellos se van a convencer de este Dios grande y poderoso. Porque nuestros familiares son los seres que están más cerca a nosotros y son los que nos conocen bien cómo es que nos portamos en la casa y cómo es que nos portamos por fuera. Pero si tu familiar que es inconverso ves que en tu casa eres una persona irrespetuosa, eres una persona mentirosa, eres una persona que no vive conforme a la palabra de Dios, pues ese familiar simplemente va a decir, si ser cristiano es eso, mejor me quedo aquí en el mundo. Porque no estás viviendo conforme a como Dios quiere que vivas, y tu familiar de esa manera no se va a convertir porque está viendo un mal ejemplo en ti. Por eso es necesario de que tú, como cabeza de hogar, de que tú, querida madre de familia, des el ejemplo para que ese familiar llegue a los caminos de Dios. Qué bueno sería que nosotros podamos ese día irnos con el Señor, con toda nuestra familia, y con los que de pronto ya partieron puedan resucitar también y encontrarnos allá con el Señor y decir, valió la pena el sacrificio, valió la pena las lágrimas,
valió la pena vivir para Dios, porque vamos a estar con Él por la eternidad, donde no habrá llanto, ni muerte, ni dolor, ni angustia, sino que todo será felicidad delante de Dios. Y el Señor mismo enjugará de nuestras mejillas toda lágrima, porque Dios es un Dios de amor y de consolación. Quisiera orar en esta mañana por un hogar que de pronto quiera decirle al Señor: Señor, yo quiero ser un hogar ejemplar. Señor, yo quiero que mi familia toda sea salva. De pronto haya un hogar en esta mañana que tenga algún familiar inconverso. De pronto hay un hogar en esta mañana que tenga a algún familiar que está apartado, algún familiar en las drogas. Bueno, Dios conoce tu condición, Dios conoce tu hogar, tu familia. Y Dios ha prometido salvar tu familia. Dios ha prometido salvar toda tu casa, pero tienes que creer, porque esa fue la condición que Dios le dio a este hombre. Cree en el Señor y serás salvo tú y toda tu familia. ¿Tú crees que Dios puede salvar tu familia en esta mañana? ¿Tú crees que Dios puede hacer un milagro en ellos? ¿Tú crees que Dios puede sacarlos allá donde se encuentran? Es la pregunta que debemos hacernos. Porque si tú crees que Dios puede hacerlo, Dios lo hará, porque al que cree todo le es posible, dice la palabra de Dios. Yo quisiera orar por esos hogares en esta mañana. Si usted es uno de esos hogares, le invito para que levante su mano ahí en el chat. Levanta tu mano en señal de que necesitas esa oración. Y vamos a orar por estos hogares. Que Dios bendiga a las familias, que Dios bendiga a los hogares, que podamos ser esos hogares ejemplares, que podamos ser esos hogares donde se vive en armonía, que podamos ser esos hogares donde se refleje el amor de Cristo en nuestros corazones, que podamos ser esos hogares donde hay el perdón, donde hay paz, que en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, en medio de los ataques del enemigo, en medio de todas las cosas que el mundo se vive a diario, nosotros podamos estar ahí refugiados en esa arca donde nada ni nadie nos podrá hacer daño, y que a través de nuestro ejemplo muchos lleguen a los caminos de Dios, que a través de nuestro ejemplo muchos sean salvos, que a través de nuestro ejemplo nosotros podamos marcar la diferencia. Vamos a orar en el nombre de Jesús en esta mañana. Soberano Dios, Padre Celestial, te damos gracias. Gracias, Señor Jesucristo, por esta palabra, porque me has hablado a mí personalmente, Señor. Gracias, Señor Jesús, en esta hora. Te pedimos, Señor, que nos ayudes para nosotros poder ser ese hogar ejemplar, como el hogar de Noé, Señor, este varón justo y perfecto que se guardó para ti, Señor. Así nosotros podamos guardarnos para ti con nuestra familia y poder hallar gracia delante de ti, Señor Jesús, para que nosotros podamos ser salvos con toda nuestra familia. Seguramente, Señor, tenemos familiares que todavía no se han arrepentido, que todavía están en el mundo, en el pecado, Señor. Te ruego que tengas misericordia de sus familiares. Te ruego, Señor, que los traigas con lazos de amor, Señor. Sin importar dónde se encuentran, Señor, tú puedes hacer cosas maravillosas y para ti no hay nada imposible, Señor. Trae, Señor, a nuestros familiares. Trae a ese esposo, trae a esa esposa, a esos hijos, Señor, que en este momento están en las drogas, que están allá hundidos en el pecado, alejados del hogar, Señor, alejados de tu presencia. Tráelos, Señor Jesucristo, porque necesitamos o queremos que nuestra familia toda sea salva. No queremos que ninguno de nuestros seres queridos perezca en el infierno, no. Queremos que todos puedan entender este mensaje de salvación y que sean salvos, Señor. Ayúdanos a ser ejemplo para ellos. Ayúdanos a corregir lo defectuoso, Señor. Ayúdanos a mejorar cada día más
para que nuestra familia sea esa luz en medio de las tinieblas y que nosotros podamos ser ejemplo a nuestros vecinos, ejemplo en nuestro barrio, ejemplo donde estamos. Podamos ser esa luz que anuncia el evangelio de salvación, Señor. Te lo pedimos en tu nombre santo, Padre Celestial. Amén y amén.